Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. En este día tan especial, y les digo de una manera muy especial, entrañable para mi persona, porque hoy, 12 de diciembre, pues la iglesia recuerda las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Y bueno, yo tengo una especial relación con Nuestra Señora. Nací en el barrio del Santuario, allá por la avenida Elena, entre 10ª y 11 calle. Mis abuelos y mis padres eran de la gente del santuario, pues, y entonces el que inició la construcción del santuario de Guadalupe actual, después de los terremotos de 1917 y 18, fue Monseñor José Ángel Montenegro y Castillo. Y Monseñor José Ángel Montenegro, el famoso Pico de Oro, que le decían un gran predicador, él fue el que inició esto y era tío de mi abuela, de mi abuelita Anita. Entonces, pues, mucha relación con el santuario. Y después, cuando murió Monseñor Montenegro, el padre Montenegro, pues vino de la antigua Monseñor Julio Martínez Flores, el famoso padre Julio. Y entonces, miren ustedes, fue un proceso de muchos años, desde por allá, por los años 30 más o menos, hasta 1952, cuando se inauguró el santuario. Entonces, de alguna manera, tengo esa relación con Nuestra Señora de Guadalupe. Fíjense que la Virgen de Guadalupe es exactamente la Virgen del Adviento. Para recordar un poco la historia, la evangelización de América, pues lamentablemente, y hay que decirlo, se hizo dentro del contexto de la reconquista que estaban haciendo los españoles de su tierra invadida por los moros. Entonces la Santa Sede, fíjese, le había concedido al Reino de España, les había hecho concesiones para que pudieran conquistar tierras para el cristianismo, tierras que estaban en poder de los moros, en la misma España. Porque si usted algún día viaja a España, y sobre todo en el sur de España, en toda esta parte de Granada, de Sevilla, de Toledo, pues la huella de la influencia árabe ahí es increíble, pues los edificios, la arquitectura, que es preciosa, por cierto, porque el Real Alcázar de Sevilla, por ejemplo, es una cosa admirable, la Alhambra, ¿verdad? La Alhambra en Granada, etcétera. Todo eso es precioso. Tanta es la influencia que fíjese usted que el idioma español está, como le dijera yo, impregnado de influencia árabe. Todas estas, algunos nombres, Fátima, por ejemplo, es un nombre árabe. Todos aquellos nombres, Iracema, Yesenia, todos esos son nombres árabes. Es más, para muestra un botón, el himno nacional de Guatemala tiene una palabra específicamente árabe. En su última estrofa dice, ojalá que remonte su vuelo. Y ojalá es árabe, quiere decir quiera Dios, ojalá, ojalá que remonte su vuelo. De manera pues que en ese contexto de la reconquista se da el descubrimiento de América. Y entonces, tristemente, como a los españoles les han dado la concesión de poder luchar contra los infieles, son los árabes, los mahometanos, los islámicos, bueno, pues ni modo, todo aquel que no es fiel católico es infiel, pues, y entonces le aplican el calificativo de infieles también a los indígenas del continente americano. Voy a decir una cosa, la iglesia como tal va a salir en defensa de los derechos de los indígenas. Menciono, por ejemplo, el breve pontificio del Papa Pablo III.
¿verdad? En el que él especifica que los habitantes de este continente son seres humanos, sujetos de la evangelización. Y es tremendo lo que dice, pues, que no se les debe privar ni de su libertad ni de sus derechos, etc., y que se les debe evangelizar de una manera pacífica. Figuras como, por ejemplo, el padre Montesinos, en Santo Domingo, dominico, que precisamente en tiempo de Adviento, el último domingo de Adviento, hace un sermón que se llama Ego Vox Clamantis in Deserto, o sea, esta es la voz que clama en el desierto, en el que le lee la cartilla, pues, a las autoridades de la isla La Española, y les dice en su cara que están en pecado mortal por la forma violenta e ingrata con que están tratando a los indígenas americanos. El discurso, ese sermón del padre Montesinos, métase usted a internet y ponga ahí Ego Vox Clamantis in Deserto, padre Montesinos, y va a ver usted la dureza de ese discurso. Por cierto, entre los oyentes de ese discurso, que provocó que las autoridades españolas persiguieran al padre Montesinos y a los otros, había un sacerdote diocesano, que era de los encomenderos. Las encomiendas eran una forma más o menos de esclavitud que tenían, pues, ¿verdad? Le daban a los españoles un territorio con todo y los que vivían en ese territorio para que trabajaran para ellos. Esas eran las famosas encomiendas, y los encomenderos trataban a los nativos de una manera, pues, infame. Y había este sacerdote era encomendero, pero cuando oyó la predicación del padre Montesinos, pues le llegó al corazón. Y miren ustedes, hay que decir una cosa, el problema no es ser pecador, el problema es no quererse convertir, pero este sacerdote sí se quiso convertir, al grado que se hizo fraile dominico. ¿Ah? Y por si no lo sabía, el nombre de este fraile es Fray Bartolomé de las Casas, que se va a convertir en el gran defensor de los indígenas americanos. Por el lado de los franciscanos, nos encontramos con el caso, por ejemplo, del padre Fray Toribio de Benavente, en México. Es uno de los famosos 12 apóstoles franciscanos de México. Y Fray Toribio de Benaventes es un defensor también de los indígenas. Se le conoce con el nombre del padre Motolinía. Y ese nombre es curioso porque resulta que Motolinía es una palabra en náhuatl que los indígenas pronunciaban cuando lo veían venir, porque era tal su humildad que cuando lo miraban los indígenas decían Motolinía, Motolinía, porque ¿sabe usted qué quiere decir Motolinía? Quiere decir, ay, pobrecito. Claro, decirle pobrecito a un franciscano es que condecorarlo si el pobrecito de Asís es el fundador de la orden de San Francisco, ¿verdad? Entonces decirle pobrecito a un franciscano, ¿eh? Y entonces por eso es que Fray Toribio de Benavente adopta el nombre y firma muchos de sus escritos como Fray Toribio Motolinía. En una de las cartas precisamente del padre Motolinía al emperador, le dice, los indios, porque así les llamaban los españoles a los habitantes de América, confundidos creyendo que habían llegado a las Indias Orientales, decía, los indios nos escuchan con mucha atención, pero se niegan a recibir el bautismo, y esto por los malos tratos que reciben de parte de los españoles. Hay una anécdota muy interesante de un cacique cubano llamado Atuey. Atuey pues era el cacique, lo capturan y todo lo demás y lo condenan a muerte, aquella cuestión de aquel tiempo, ¿verdad?
por infiel, por hereje. Y los frailes le decían, Atuey, bautizate. Y él decía, ¿y para qué me quiero bautizar? Hombre, para que seas cristiano, para que cuando mueras puedas entrar al cielo. Y entonces Atuey les preguntaba, ¿y cuántos cielos hay, pues? Pues, ¿cómo que cuántos cielos hay? Un solo cielo hay. Y entonces Atuey les decía, ¿solo uno? Sí. Y a ese mismo cielo van también los españoles. Claro, ahí van todos los cristianos. Ay, entonces no me bautizo porque ya es suficiente con aguantarlos aquí para tenerlos que ir a aguantar al cielo también. No quiero estar con ellos. Ese era el sentimiento que había a todo lo largo del continente. Porque hay que entender, ¿verdad? Pues las formas de aquel tiempo. El famoso Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, traía perros amaestrados para perseguir a los, para descubrir dónde tenían los tesoros, porque claro, deslumbrados por el oro, por la riqueza de este continente, pues hacían tropelía y media. Esa era la situación de la conquista y la evangelización allá por 1530, pues. Y aquí viene la intervención de la Santísima Virgen María. Fíjense ustedes que precisamente en la mañana del 9 de diciembre del año 1531, la Santísima Virgen comienza a aparecerse a un indígena mexicano llamado Juan Diego, ¿verdad? Juan Diego. Y bueno, pues ella le manifiesta su deseo de tener una casita, es decir, un templo, una capilla, pues. Pero lo interesante es ese diálogo con la Santísima Virgen de Juan Diego, que quedó, por supuesto, plasmado en un documento precioso escrito por José Valeriano, un sabio indígena que había aprendido pues, a escribir con letra española. Entonces, es un documento que está escrito en náhuatl, pero con grafía latina. Valeriano pues, es todo un sabio. Y él es el que narra las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Por cierto, este documento que se llama Nican Mopova, que significa aquí se cuenta o aquí se narra, bueno, pues fue escrito muy poco tiempo después de las apariciones. Las apariciones fueron por 1530 y algo, y esto fue escrito como en 1580, por ahí. No pasan 50 años de las apariciones, y parece ser que Antonio Valeriano fue contemporáneo y conoció y escuchó de los propios labios de Juan Diego la narración de las apariciones. En primer lugar, la Santísima Virgen le habla con un lenguaje muy cariñoso a San Juan Diego. Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, así le llama. Y le habla con una ternura tremenda. Incluso Juan Diego le dice, señora, perdone, pero ¿por qué no manda a otro? Yo mire, pues soy muy sencillo, y utiliza palabras muy poéticas, ¿verdad? Para decirle, mire, yo soy tierra, yo no soy digno de ser el mensajero. Y la Virgen le dice, no, yo creo que seas tú el que le lleve este mensaje al señor obispo, a Fray Juan de Zumárraga. Y la Santísima Virgen pues empieza a pedirle que construyan un templo, y dice, quiero tener una casita para escuchar las quejas de ustedes. Y otra expresión preciosa de la Santísima Virgen a Juan Diego, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y entonces la Santísima Virgen se va a convertir en estas apariciones en la primera defensora de los derechos humanos
de los indígenas americanos. Ella le hace ver, por supuesto, a San Juan Diego y a los demás, que tanto los españoles, que traen una tradición cristiana de siglos, como los nuevos cristianos que se están convirtiendo, son sus hijos, están bajo su protección, están bajo su manto, los ama y los quiere escuchar. Claro, cuando el pobre Juan Diego llega con Fray Juan de Zumárraga, lo primero que pasa es que no lo quieren recibir, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho, no es una persona importante, no tiene ninguna influencia. Pero miren ustedes, como dicen que la constancia orada a las piedras, de solo estarlo viendo allá afuera, que no se quitaba de ahí, Fray Juan de Zumárraga dice, para que entre, pues, que venga. Y entonces San Juan Diego le narra al obispo las apariciones y le explica lo que le están diciendo. Entonces el obispo le dice, bueno, en primer lugar, si esa señora es la Virgen, como tú dices, porque le pregunta quién es y ella le dice, yo soy la madre de Dios, del Dios en quien se cree, pues. Entonces, claro, le dice, mira, si es la Santísima Virgen, dile que te dé una prueba, algo que yo pueda ver para que sepa, pues, que realmente son apariciones de ella. Pues está bien, y entonces San Juan Diego regresa al Tepeyac. En eso se enferma su tío Juan Bernardino, y entonces él, preocupado por la salvación del alma de su tío, va para Tlatelolco a buscar un sacerdote para que lo vaya a auxiliar, y resulta que la Virgen se le encuentra en el camino, y entonces le dice, no te preocupes por tu tío que ya está sano. Y es que la Virgen también se le aparece a Juan Bernardino, al tío de San Juan Diego. Es más, es a Juan Bernardino al que le revela su nombre, un nombre que a los oídos de los españoles va a sonar Guadalupe, pero que en realidad pues la pronunciación náhuatl no la conocemos exactamente, ¿verdad? Guadalupe, pero no conoce. Entonces es a Juan Bernardino el que le revela ese nombre y se sana. Y entonces le dice San Juan Diego a la Virgen, mira, el señor obispo dice que quiere una prueba. Y a esto ocurre el 12 de diciembre por la mañana, época de frío. Ustedes saben que esta es la época del frío, y bueno, pues a la altura de la Ciudad de México y más todavía a la altura del Tepeyac, el frío ahí es bastante fuerte. Yo he tenido la oportunidad de estar un par de veces por ahí. Entonces sí, es fuerte el frío. Entonces San Juan Diego va ahí y le dice, mira, ve y corta unas rosas y se las llevas al obispo. Miren, rosas en diciembre, en ese lugar medio árido que es el Cerro del Tepeyac, y sobre todo en la época de invierno, en la época de tanto frío. Y sin embargo, cuando llega a San Juan Diego, encuentra los rosales florecidos. La misma Santísima Virgen con sus manos pone las flores en la tilma, una especie de capichay, pues, que usaba Juan Diego. Ahí le pone las flores y le dice, bueno, llévale estas flores al obispo y dile que esta es la prueba que hay. Y San Juan Diego pues regresa frente al obispo, frente a Fray Juan de Zumárraga. Y para sorpresa de todo el mundo, cuando el obispo lo recibe, le dice, bueno, ¿traes la prueba que te dio la señora? Sí, señora, aquí está. Y cuando suelta la tilma, en ese momento se aparece la Santísima Virgen y su imagen queda estampada en la tilma. Yo tuve la oportunidad en México de oír algunas conferencias en la Basílica sobre el significado de todos los elementos que tiene la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues es la Virgen del Adviento. Está embarazada, y eso se nota por el talle alto de su vestido. Está embarazada, está en posición danzante, es decir, está alegre, está contenta.
Está parada frente al sol, anunciando al sol que nace. Y bueno, hay muchos elementos que nosotros quizás no entendemos, pero que para los indígenas mexicanos era un códice. Era todo lo simbólico que ellos podían entender. Y entonces la devoción a la Virgen de Guadalupe, cuando reconocen en esa imagen a la Madre, hace que la evangelización avance como mantequilla en sartén caliente. Y entonces ese es el resultado. Y vean ustedes, a tal grado penetra esta intervención de la Santísima Virgen en la historia mexicana, que se hablen ustedes con cualquier mexicano y podrá decirles, mire, yo soy ateo, pero la Virgencita de Guadalupe no me la toca a usted. O sea, pues la devoción, el amor que tienen a Nuestra Señora, la tomó como bandera el cura Hidalgo para la independencia de México, etc. Ahora, fíjense ustedes que es interesante. Antes de los terremotos de 1917-18, mucho antes, todavía cuando recién trasladada la ciudad para acá, vino un padre de México, me parece el padre Margil, y trajeron una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y cuando se trazó la nueva ciudad de Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción, había una plaza en el centro que es la plaza central, pues hasta la fecha, y habían 4 plazas colindantes. Hacia el norte estaba la plaza de Jocotenango, hacia el sur estaba la plaza de los Remedios, del Calvario, lo que ahora es el Parque Concordia o el Parque Gómez Carrillo. Hacia el oriente estaba la plaza de Colón, la plaza del Teatro, y hacia el occidente estaba la plaza del Santuario, la plaza del Santuario de Guadalupe. Y fíjense ustedes que fue un guatemalteco, el padre Guatemala, que así le pusieron en el Perú, un fraile guatemalteco que allá le preguntaban cómo se llamaba y decía, yo soy un padre de Guatemala, y así le pusieron, y así lo conocen, y está en proceso. Él fue el que llevó la devoción de la Virgen de Guadalupe a través de toda Centroamérica. Y en Guatemala, pues como les contaba al principio, Monseñor José Ángel Montenegro, se había levantado un santuario precioso anterior, pero fue destruido por los terremotos de 1917-18. Y entonces se inició la construcción del nuevo santuario. Ese nuevo santuario, pues como les contaba, fue inaugurado en 1952. Y como nosotros éramos devotos de la Virgen de Guadalupe, vecinos del santuario, pues yo fui monaguillo, acólito del Padre Julio desde los 6 años. El 11 de diciembre nosotros nos íbamos a dormir al santuario para amanecer ahí y cantar la salve a las 4 de la mañana entrando al santuario, y bueno, todas las misas y el rezado y toda la alegría de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y los niños a los que, en recuerdo de San Juan Diego, visten con trajes regionales para ir a visitar a la Santísima Virgen, y toda esa algarabía del rezado y cosas, bueno, pues están en mi corazón. Ahí recibí el sacramento del bautismo, por cierto, el 8 de septiembre de 1946, en la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Allí hice mi primera comunión, precisamente cuando se inauguró el santuario el 16 de noviembre de 1952. Ahí también contraje matrimonio con mi queridísima esposa María Josefa en 1971. Ahí bautizamos a la primera de mis hijas, a Silvia Susana. Ahí se casó Silvia Susana. Entonces, miren, hermanos, para mí el santuario de Guadalupe, pues casi que podíamos decir que es mi casa. Yo lo vi levantarse desde los cimientos. Yo conocí a Tatapano, que era el maestro de obra que llegaba a trabajar al santuario. Yo escuché aquellas misas preciosas con el gran organista don Elías Blas, ¿verdad? Y estuve ahí con el Padre Julio.
Y ahora le doy gracias a Dios que en este 12 de diciembre nuevamente puedo llegar al santuario a recordar aquellos días preciosos en que dormíamos en las bancas, en una barraca para amanecer en el santuario, en las que después de la misa nos daban desayuno y mire, y hasta nos regalaban buñuelos las señoras, vendían buñuelos a los acólitos del santuario. Entonces hoy es un día de mucho recuerdo, de mucha devoción para su servidor y para muchos de Guatemala, que no nos olvidamos de la frase preciosa de Nuestra Señora: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy su madre? Y entonces Nuestra Señora del Adviento, la Virgen de Guadalupe, es reina de México, es emperatriz de América, y en Guatemala tiene un santuario que es templo y palacio a la vez. Estamos contentos en este día y le pedimos a Nuestra Señora que ruegue por nosotros.